Hola, hoy vamos a hablar sobre las condensaciones de los ésteres, las condensaciones de Claisen, Diekmann, condensaciones de Claisen cruzadas, microreaction, Robinson annulation y así mismo como la formación de acetales. Los ésteres, al igual que aldehídos y cetonas, pueden tener protones alfa y estos pueden ser retirados por una base para formar un ion enolato. Una vez que se forme este ion enolato del éster, este puede adicionarse a otra molécula de éster para formar un beta-cetoéster. Como podemos ver, aquí tenemos un éster. Este tiene dos protones alfa, los cuales pueden ser retirados por una base para formar el ion enolato del éster. Este ion enolato también se encuentra estabilizado por resonancia, debido a que la carga en el carbono puede formar un doble enlace con el carbono en carbonilo. Los electrones del doble enlace entre el carbono y el oxígeno pueden subir al oxígeno, estabilizando la carga mediante resonancia. Lo que ocurre es una adición del ion enolato a otra molécula de éster. Como podemos ver, el carbono cargado del ion enolato ataca al carbono en carbonilo del éster. Los electrones del doble enlace entre el carbono y el oxígeno suben al oxígeno, formando un intermediario tetahédrico. Lo que ocurre es que la carga en el oxígeno se regenera y al mismo tiempo retira a este grupo de aquí del éster. Entonces se genera un beta-cetoéster. Al retirar este grupo de la estructura, se regenera nuestra base, que puede seguir atacando moléculas del éster en nuestra mezcla para seguir formando nuestro producto final. Y como pueden ver, aquí está el producto de la condensación de Claisen, que es un beta-cetoéster. Vamos a ver que este beta-cetoéster es mucho más ácido que los productos de condensación, debido a que tiene una estructura más de resonancia. Debido a la presencia de dos grupos carboniles en la estructura del beta-cetoéster, este va a tener tres estructuras de resonancia, teniendo una más que la de los aldehídos y cetonas, haciéndolo más ácido que estas. Como podemos ver, tenemos nuestro beta-cetoéster en presencia de una base. Si su carbono alfa tiene la posibilidad de dar protones alfa, esta base lo va a retirar y se va a formar este ion. Hay dos caminos. Esta carga del carbono, este va a ser el carbono beta, puede hacer lo siguiente: puede formar un doble enlace con el carbono carbonilo, con el carbono beta, y los electrones del doble enlace entre el carbono beta y el oxígeno suben al oxígeno, como podemos ver aquí. O lo otro que puede ocurrir es que el carbono alfa va a formar un doble enlace con el otro carbono carbonilo, y los electrones del doble enlace entre ese carbono carbonilo y el oxígeno van a subir al oxígeno, dándole en total tres estructuras de resonancia. Entonces, esta carga aquí va a estar haciendo este camino a cada momento, entonces va a ser mucho más estable que los aldehídos y los cetonas. Si lo vemos como ácidos de Bronsted, esta sustancia química puede entregar hidrógenos, protones, mucho más fácil que aldehídos o cetonas. Determinar de qué éster vino el beta-cetoéster es muy sencillo, mucho más sencillo que en las condensaciones aldólicas. Lo que tenemos que hacer es ver lo siguiente. Voy a usar esta estructura de ejemplo. Aquí nosotros tenemos el carbono alfa y el carbono beta. Lo único que tenemos que hacer es cortar el enlace entre el carbono alfa y el carbono beta, y ya prácticamente tendremos nuestro éster, debido a que esta estructura de aquí solamente le estaría faltando un hidrógeno, un protón alfa. Y para completar el éster de acá, aunque es la misma estructura, lo único que tendríamos que hacer es agregar esta parte de aquí, que es el grupo saliente del éster de acá. Es mucho más sencillo determinar los reactivos a partir del producto en una condensación de Claisen. Otra cosa que es muy importante mencionar es que en esta reacción es una reacción que también es promovida por base, más no catalizada por base. Lo que ocurre es que la base resultante la base que está presente en la reacción nos va a formar esta molécula, y a su vez va a desprotonar al beta-cetoéster que se forma.
Entonces nuestro producto final en nuestra mezcla de productos va a ser iones enolato del beta-cetoéster. Entonces lo que hay que hacer para terminar por completo esta reacción es acidificar el medio con una cantidad igual de base que se usó, para que al final este ion se reprotone y se forme el producto final. Antes de hablar de las condensaciones de Diekmann, vamos a hablar sobre las condensaciones cruzadas de Claisen. Voy a usar como ejemplo la síntesis del benzilacetato de etilo. Voy a explicar cómo son las reacciones y después ciertas recomendaciones. Primero tenemos el acetato de etilo. Vamos a hacer como base tóxido de sodio. El tóxido de sodio va a retirar uno de los protones alfa del acetato de etilo y se va a formar el ion enolato. El ion enolato va a atacar al benzoato de etilo, haciendo que los electrones entre el carbono y carbonilo y el oxígeno regresen al oxígeno. Se va a formar el intermediario tetraédrico, se va a retirar el grupo saliente y los electrones que se subieron encima del oxígeno van a regresarse y estaría la síntesis del benzilacetato de etilo. Así mismo podemos ver que es un beta-cetoéster. Algo muy importante con estas reacciones es que el éster que queremos que se adicione al otro éster debe ser el único con protones alfa. Si se dan cuenta, el benzoato de etilo no tiene protones alfa, entonces la base no lo va a atacar, no lo va a desprotonar, entonces no va a formar un ion enolato éster que vaya a interferir en la reacción. En comparación con las condensaciones aldólicas cruzadas, si no teníamos cuidado y no éramos lo suficientemente meticulosos al realizar la reacción, íbamos a tener una mezcla de 4 productos. En este caso no ocurre esto. Lo único que hay que tener en cuenta es que uno de los ésters, el que va a formar el ion enolato éster, debe ser el único con protones alfa disponibles de los reactivos. El otro éster al que yo quiero que el enolato se adicione no debe presentar protones alfa para que no intervenga su ion enolato en la reacción. El último paso sería acidificar el medio para evitar de que se nos forme el ion enolato de nuestro beta-cetoéster y tendríamos nuestro producto. En este mecanismo obviamente me salté pasos, pero ustedes deben completar con la estructura de resonancia de este ion enolato, que es simplemente la formación del doble enlace entre el carbono y el carbonilo y los electrones suben al oxígeno. Y eso sería la condensación de Claisen cruzada. Determinar los reactivos ya es un poco más complicado aquí, debido a que no tenemos la misma molécula, pero asimismo debemos cortar el enlace entre el carbono alfa y el carbono beta. A esta estructura de aquí solamente le faltaría, cortemos el enlace, a esta estructura de aquí solamente le faltaría un protón alfa, y esta acá ya deberíamos determinar cuál es el grupo saliente. Pero si se nos presentan todos los productos de la reacción, se nos presentaría el beta-cetoéster y esta base aquí ya protonada. Entonces lo único que habría que hacer es que retiraríamos el protón y este aquí sería el grupo que salió de esta estructura de acá y ya tendríamos nuestros reactivos. Otro tipo de condensaciones cruzadas de Claisen son las condensaciones entre cetonas y ésters. La única diferencia es que aquí quien va a formar el ion enolato es la cetona, y la cetona es la que se va a adicionar al éster. Asimismo, es necesario que en este caso el éster no presente protones alfa para que no pueda intervenir en la reacción. Lo único que tendríamos que tener presente es que nuestra cetona es la que se va a añadir al éster y esta cetona es la que debe presentar hidrógenos alfa para que forme el ion enolato y este ataque al éster. Ese es otro tipo de condensaciones cruzadas de Claisen. Sigue el mismo mecanismo, incluso el mismo mecanismo que una condensación aldólica cruzada, que en vez de que tu otra molécula sea la misma cetona, va a ser un éster. El ataque es el mismo, formación del ion enolato, ataca el carbonilo del éster, se retira el grupo saliente y se forma el producto. Ahora sí vamos a ver la condensación de Diekmann o la condensación cíclica de Claisen. Lo que ocurre es que si tenemos un diéster y este diéster
presenta protones alfa. Por ejemplo, con el tóxido de sodio podemos retirar uno de esos protones alfa, se nos va a formar este ion enolato de diéster, y este carbono con su cargado va a atacar al otro carbono de carbonilo. Los electrones del doble enlace entre ese carbono de carbonilo y el oxígeno van a subir al oxígeno, formando esta estructura intermediaria cargada aquí. Lo que ocurre es que ese oxígeno que se cargó últimamente va a regenerar su doble enlace entre el carbono anterior y va a retirar a este grupo saliente, reformando el doble enlace, formando nuestro beta-cetoéster cíclico, más la base que se reforma, y asimismo hay que acidificar el medio para poder tener nuestro producto tal cual lo queremos. Estas ciclaciones solamente, o generalmente o mayoritariamente, se forman ciclos de 5 a 6 anillos, asimismo por las restricciones estéricas, como ocurre con las condensaciones cíclicas de Claisen, de aldólicas. Entonces es necesario tener en cuenta esto: grupos, anillos de 4, 3 o de 7, 8 miembros no se van a formar. Es muy inusual y muy poco probable que se formen. Los productos que se ven favorecidos mayoritariamente con este tipo de condensaciones, de condensación de Dickmann. Compuestos carboniles alfa-beta insaturados tienen dos sitios muy electrófilos que pueden ser atacados por un nucleófilo. Aquí podemos ver el compuesto carbonilo alfa-beta insaturado. Si analizamos su carga parcial, el carbono es un sitio muy electrofílico, y asimismo por resonancia esta carga de aquí puede formar un doble enlace con el carbono alfa, y el doble enlace los electrones del doble enlace entre el carbono alfa y el carbono beta suben al carbono beta. Entonces este compuesto como tal tiene dos sitios muy electrofílicos, que pueden ser atacados por un nucleófilo. Dependiendo en qué sitio se realice el ataque, vamos a tener dos tipos de reacción de Michael: la división 1,2, que es cuando el nucleófilo ataca al carbono de carbonilo, y la división 1,4, cuando el nucleófilo ataca al carbono beta. La reacción como tal se puede definir como el ataque del nucleófilo, cualquiera de los dos lados electrofílicos mencionados, y una posterior protonación del oxígeno. Vamos a explicar primero la adición 1,2 y después explicamos la adición 1,4. Vamos a hablar sobre la adición 1,2. Eso ocurre cuando el nucleófilo ataca el compuesto carbonilo alfa-beta insaturado en el carbono de carbonilo. Ataca el carbono de carbonilo, los electrones del doble enlace entre el carbono de carbonilo y el oxígeno suben al oxígeno, el oxígeno se va a quedar cargado, el oxígeno va a tomar un protón del medio y se va a formar el producto de adición 1,2. Se llama producto de adición 1,2 porque se cuentan los átomos en la estructura a partir de donde se adicionó el nucleófilo. Como el nucleófilo se adicionó a este carbono, se cuenta 1 y el oxígeno sería 2, porque al oxígeno también se le adicionó un nuevo átomo, una nueva sustancia, se le adicionó un hidrógeno. Entonces, si comparamos con la estructura inicial, se adicionó un nucleófilo al carbono de carbonilo y se adicionó un hidrógeno al oxígeno del grupo carbonilo. Por eso se conoce como adición 1,2. La adición 1,4 se consideraría la más importante, debido a que tiene más cosas que la adición 1,2. En sí, cuando alguien se refiere a Michael Addition o adición de Michael, está hablando de la 1,4. La que se especifica es la 1,2. Si no se especifica, se está hablando del 1,4. La adición 1,4 también se conoce como adición conjugada. El 1,4 ocurre cuando el nucleófilo ataca el carbono beta del compuesto carbonilo alfa-beta insaturado. Cuando este nucleófilo ataca este carbón, los electrones del doble enlace entre el carbono beta y el carbono alfa suben van al carbono alfa. El carbono alfa va a formar un doble enlace con el carbono de carbonilo, y los electrones del doble enlace entre el oxígeno y el carbono de carbonilo van a subir al oxígeno.
como podemos ver aquí. Aquí había un doble enlace. Estos electrones de este doble enlace que estaba aquí subieron a este carbono. Este carbono formó un doble enlace con el carbono carbonilo y los electrones del doble enlace del carbono carbonilo subieron al oxígeno. Este oxígeno, como en la adición 1,2, va a tomar un protón del medio y se va a formar el producto de adición. Asimismo, como mencioné, se cuentan los elementos, los átomos de la estructura a partir del elemento donde se unió el nucleófilo. Como el nucleófilo se unió en este carbono, contamos 1, 2, 3 y 4. Este hidrógeno también lo puse en rojo para que vean dónde está, y por eso es que se llama adición 1,4, porque al nucleófilo se añade el carbono aquí, el carbono beta, y el oxígeno se le añade un hidrógeno, que es la posición 4, entonces tiene una adición 1,4. Esta estructura de aquí es un enol que puede presentar un tautomerismo con su forma ceto, obviamente la forma ceto siendo la más estable o la más favorecida. Lo que ocurriría es que en este momento el oxígeno regeneraría su doble enlace con el carbono del carbonilo, y estos electrones del doble enlace subirían a este carbono de acá, el que era el carbono alfa. Y este carbono alfa es el que va a tomar el protón del medio y se va a formar la forma ceto, como vemos aquí. Por eso pinté el hidrógeno de rojo para que vean en dónde se ubica. A los reactivos que participan en la adición 1,4 o la adición conjugada o en la adición de Michael se los conoce como Michael donors y Michael acceptors. Los Michael donors son esos nucleófilos que van a donar un par de electrones al Michael acceptor, que es quien va a aceptar esos electrones. En este caso, el nucleófilo es el Michael donor, como menciono, y nuestro compuesto carbonilo alfabeto insaturado es el Michael acceptor. Por lo general, los Michael acceptor son estas estructuras conjugadas. Recuerden, sistema conjugado, doble enlace, simple enlace, doble enlace, que van a aceptar electrones de cualquier otra sustancia química que esté dispuesta a entregarlos. El Michael acceptor que usé para los ejemplos es muy importante, es el MBK o metilvinilketone. Se lo usa bastante, sobre todo con Michael donors procedentes de iones enolato del éster malónico. Se llama metilvinilketone porque, como podemos ver, tenemos un grupo metil, tenemos un vinilo y una cetona. Es solamente una aclaración que quería hacer. Es muy importante que tengan en cuenta este reactivo aquí. En ejercicios de adiciones 1,4 es muy probablemente que les mencionen al Michael acceptor como MBK y tienen que tener en cuenta cuál es la estructura. Ahora vamos a hablar sobre la anidación de Robinson. Esta reacción consta de 2 pasos y su mecanismo puede verse complejo porque es largo, pero no lo es del todo. Este tipo de reacción empezó como una adición 1,4, una adición de Michael, pero en condiciones muy básicas o condiciones muy ácidas también puede darse este tipo de reacciones, y se divide en dos etapas. La primera es una adición 1,4 y la otra es una condensación aldólica o una self-aldol condensation, porque ocurre en el mismo compuesto. Les voy a presentar primero la primera parte, que es la adición de Michael, y después vamos a lo que es la condensación. Para este ejemplo voy a usar esta ciclohexanona. Esta ciclohexanona va a ser el Michael donor. Como Michael acceptor vamos a tener el MBK, que ya lo mencioné anteriormente. Entonces ocurre así: la base, la que está en el medio, va a desprotonar la ciclohexanona, obviamente va a retirar su protón alfa. Esta ciclohexanona va a actuar como nucleófilo y va a hacer el ataque por posición de carbono beta del MBK. Como mencioné, el nucleófilo ataca a este carbono, este doble enlace, mejor dicho, los electrones de este doble enlace suben a este carbono, que es el carbono alfa. Él va a formar un doble enlace entre el carbono carbonilo
y los electrones del doble enlace del carbono al carbonilo van a subir al oxígeno. Perdón. Listo. Entonces, como mencioné, la forma ceto es la forma más estable del producto 1,4 o la estructura más favorecida, ¿ya? Porque ambas son estables, pero la forma ceto es la que se encuentra mayoritariamente en la mezcla de productos. Entonces lo que va a ocurrir es que el oxígeno que acaba de cargarse va a reformar su doble enlace con el carbono y carbonilo, y los electrones del doble enlace que formó el carbono alfa con el carbono y carbonilo van a subir al carbono alfa. El carbono alfa va a tomar un protón del medio. Podemos recordar de que la base retira un protón alfa, se forma una molécula de agua, y ahora este producto intermediario va a tomar ese protón de nuevo y se va a formar esto que se conoce como una delta dicetona. Como podemos ver, casi se forma un anillo. El anillo se termina de formar en el siguiente paso. Nuestro primer producto, por así llamarlo, es una dicetona, una delta dicetona, porque el otro grupo ceto se encuentra en el carbono delta. Como podemos ver, carbono y carbonilo, carbono alfa, carbono beta, carbono gamma, carbono delta. El siguiente paso será en el paso en el que el nuevo ciclo se cierre y se forme el nuevo anillo. Si queremos ver de una manera rápida lo que está ocurriendo, es darnos cuenta de que si siempre usamos NBK, se va a formar este tipo de estructura, esto de aquí. Esto siempre se va a formar y esto va a estar adherido a nuestro nucleófilo. Como se pueden dar cuenta, es lo mismo, solamente que esta parte de aquí se adicionó. Así que podríamos aprendernos rápidamente lo que ocurriría en una anidación de Robinson si estamos usando como Michael Acceptor NBK. Ahora vamos a ver el siguiente paso, que es la condensación aldólica. Bueno, lo siguiente es que esa delta dicetona, ese carbono y carbonilo, tiene protones alfa. Entonces la base en el medio va a retirar uno de los protones alfa del producto anterior en la parte en donde no está cerrado el anillo. Va a tomar esos protones, entonces va a dejar cargado a ese carbono. Ese carbono va a atacar al carbono y carbonilo del anillo que ya está formado para terminar de cerrar el anillo. Cuando este carbono ataca, los electrones de doble enlace de este grupo carbonilo suben al oxígeno, y el oxígeno cargado lo que va a hacer es que va a tomar un protón del medio para estabilizarse y se va a formar nuestro producto aldólico y se regenera la base. Como es un producto aldólico, puede presentar un producto de deshidratación, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero miren, en el segundo paso tenemos una condensación aldólica. Entonces el primer paso sería una adición 1,4 o una Michael addition. Nuestro segundo paso es una condensación aldólica. Lo siguiente sería el producto de deshidratación, pero el producto de deshidratación se considera dentro del paso de condensación aldólica. Así que en sí tendríamos dos pasos. Estos dos pasos son los que comprende la anidación de Robinson. Ahora vamos a ver cómo se forma el producto de deshidratación, pero en sí se forma igual que un producto de deshidratación de una condensación aldólica normal. Después de que se cierra el nuevo anillo y se protona el oxígeno, nosotros tendríamos un beta-hidroxicetono, que es un producto de condensación aldólica. La base del medio puede retirar uno de los protones alfa del carbono alfa. Este carbono alfa va a quedarse cargado, va a querer formar un doble enlace con el carbono beta, y el grupo hidroxi que se encuentra en el carbono beta se va a retirar, formando nuestro producto alfa beta insaturado, que sería el paso final del paso de la condensación aldólica. Como vemos, es igual que una condensación un proceso de deshidratación de condensación aldólica. No tiene nada nuevo, es algo que ya vimos, y este sería el producto final
de la anidación de Robinson. En este caso es difícil determinar cuáles son los reactivos a partir del producto, porque puede ser que no se haya usado metilvinylketone como Mycol Acceptor, sino cualquier otro. Entonces es muy importante recordar los pasos de cómo se produce un producto de anidación de Robinson, para ir haciendo los pasos reversos hasta llegar a los productos. Deshidratación, condensación aldólica, Mycol addition. Entonces, si se hacen los pasos al revés, a partir del producto uno podría determinar los reactivos. Pero eso sí es más complejo que determinar los reactivos en Claisen condensations, por ejemplo. Ahora, para finalizar, vamos a hablar sobre la formación de acetales. La formación de un acetal se da entre un aldehído, dos moléculas de alcohol y catalizado por un ácido. Esto nos da como productos el acetal y una molécula del agua. Es necesario mencionar que esta reacción de aquí no se puede llevar a cabo catalizada por una base o un medio básico, debido a que en la formación de productos se va a formar un producto que no va a permitir que se llegue a la formación del acetal, debido a que con presencia de base se va a formar un grupo que no es un buen grupo saliente, entonces no va a dar este paso a la producción del acetal. Vamos a ver el mecanismo y con eso terminaremos. El mecanismo del acetal se divide también en dos, que sería primero la formación de un hemicetal, que sería la mitad del acetal, y después se forma la otra mitad, que sería el acetal completo. Ok, vamos a ver este mecanismo. Es algo largo, pero no es difícil. Lo primero que ocurre, bueno, un paso previo al mecanismo es la protonación de nuestro aldehído cetón. Como podemos ver aquí, tenemos nuestro aldehído, y lo que ocurre es que el oxígeno del aldehído va a tomar un protón del medio. Por eso es que esta reacción es catalizada por ácido. Entonces se va a protonar este aldehído y el carbono va a quedar con carga positiva. Esto va a dejar la posibilidad de que una molécula de alcohol ataque a ese carbono protonado, formando esta estructura intermediaria. Este oxígeno va a quedar cargado, entonces el oxígeno del alcohol que se acaba de unir, entonces otra molécula de alcohol va a retirar ese protón, dejándonos con la formación de nuestro hemicetal. Este producto de aquí es el primer producto que se nos forma, el hemicetal, que significa mitad acetal. Luego, este hemicetal, su grupo hidroxilo, puede protonarse debido a que aún hay protones en el medio. Una vez protonado, este grupo hidroxilo se transforma en agua. El agua es un grupo saliente muy bueno, entonces se va a retirar y va a dejar cargado de nuevo el carbono. Aquí se forma nuestro producto secundario, que es el agua. Este carbono protonado, cargado, puede ser atacado por otra molécula de alcohol. El alcohol ataca a este producto intermediario y vamos a tener un oxígeno cargado. Otra molécula de alcohol del medio va a retirar ese protón, estabilizando al oxígeno y formando nuestro acetal, más un alcohol protonado. Este alcohol protonado puede seguir donando protones para que nuestra reacción llegue a terminación. Entonces, así es como se forman los acetales. Primero es la producción del hemicetal. En el hemicetal el grupo hidroxilo se protona, se transforma en agua. El agua es un grupo saliente muy bueno, se retira, el carbono queda cargado, otra molécula de alcohol puede atacar, y esta última molécula de alcohol, el protón de esa molécula de alcohol es retirado por otra molécula de alcohol y se forma el hemicetal. Con eso terminaríamos. Sé que es un video largo, pero hemos cubierto lo que es condensación de Claisen cruzada, condensación de Dickmann, Mycol additions, anidación de Robinson y formación de acetales. Con esto terminamos, y en el siguiente video hablaremos sobre espectrometría, NMR, FTIR y Mass Spectrum para aldehídos y cetonas.
y listo.